Hola Palomeres, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, un miércoles más palomero. Aquí seguimos, estoy con la bellísima Dana. Mira Ah, qué hermosa, porque siempre se ve tan hermosa. Yo estoy aquí haciendo mi mejor esfuerzo. todos, Mons, muchas ¿Cómo estás, gracias Dan? ¿Cómo te trata la por cuarentena? acompañarme, como siempre, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos a nosotros. Esperemos estén muy bien, esperemos estén sobreviviendo, esperemos sus familiares, sus seres queridos, que ustedes estén bien. Eh, Como lo dijimos la vez pasada, pues aquí somos una comunidad y andamos para todos. Así es. Y pues bien, dentro de lo que cabe, Mons. Definitivamente, sabes, el aislamiento no es lo mío. Ya, Estoy muy feliz de poder estar contigo el día de hoy. este es un salvavidas para las dos. Exacto, es lo único que nos mantiene vivas, la verdad. Así es. Como cada miércoles estamos de vuelta con un nuevo episodio de este podcast palomero, donde hablamos de eso que nos obsesiona, que nos mueve y que no podemos superar, aunque ya no sea tema de conversación necesariamente. Sí, hoy Esta es cierto. es nuestra especialidad, siempre llegar tarde a todos lados, hasta la conversación. Así es, la conversación no es la excepción. Exacto, y bueno, si no nos conocen, tenemos podcast todos los miércoles en YouTube, en Facebook, encuentran nuestro Drinking Game y encuentran todos los recursos, fuentes de información que tenemos, además de todas las recomendaciones que dejamos. Y bueno, la versión completa del podcast la encuentran en Spotify, así que si esto les gusta y se clavan y se pican, no olviden de darse una vuelta por allá, donde además de este episodio encontrarán todos los demás que tenemos. Exacto, Y bellísimo. bueno, qué tal está tu cuarentena? Yo ayer Mi estaba, cuarentena. me desvelé, quiero que los podcasteros sepan esto, es muy importante. Dinos por favor. Me desvelé viendo Cells at Work, no sé si la han visto, es un anime sobre Oh, el funcionamiento de las células, entonces está muy bueno porque es educativo, pero también es ridículamente divertido oh, y me encanta. sangriento. Oh, ¿en qué plataforma lo estás viendo? En Netflix, ahí lo Ok, encuentran, y lo estaba viendo con mi hermano, sí. y en algún punto empezamos a decir como de, ¿qué? Si tú fueras una célula, porque hay diferentes tipos de células, si tú Ok. fueras una célula, ¿qué célula serías? Y mi Mm. hermano dijo como célula T, porque son las células asesinas, pero no tienen tanto trabajo como los glóbulos blancos. Wow. Y yo definitivamente sería la célula de la memoria, porque ñoña. Bello. Y tienes que verlo para que decidas qué célula eres tú y ojalá BuzzFeed vea este video y Haga haga un el pop quiz, quiz. es lo que te iba a decir. Quiero tomar el pop quiz de BuzzFeed para saber qué tipo de célula soy. Tengo que saberlo ya. Oh, wow, lo voy a checar. Gracias por esa súper recomendación. Antes de Yo, empezar, antes de empezar, sí, yo no he estado viendo cosas tan interesantes. He estado solo poniéndome al corriente con la última temporada de Better Call Saul. Y lo menciono porque no hemos mencionado Better Call Saul en este podcast y video. Y ya es la última temporada y está muy buena. No sé quién de los palomeres esté viéndola, pero sí, sí, ya saben a lo que me refiero. Está muy buena. Ya creo que faltan solo dos capítulos. Y sale uno a la semana. Entonces, este martes sale otro. Muy bueno, muy bueno. Anyway, recomendaciones previas. ¿Pero de qué vamos a recomendaciones. hablar hoy, Mon? Sí, exactamente. En el episodio pasado, de hecho, estuvimos especulando, bueno, estuvimos viendo el estado de la industria con, obviamente, el coronavirus y la COVID-19 y empezamos a especular cómo sería quizá o qué va a pasar ahorita con las producciones, qué podría pasar con el futuro de la industria Ya que en del el contenido. episodio pasado. Así es, aquí a lo mejor les dejamos la tarjetita con el episodio y también, y bueno, también platicamos que hablando de recomendaciones como las que acabamos de dar, también en nuestros episodios pasados hemos mencionado muchas producciones que vale mucho la pena checar y más ahora que algunos tienen tiempo de sobra, ¿no? Y bueno, en esta especulación mencionamos que las web series web, son algo que ha ido en aumento quizá, o que empezaron como producciones muy amateur o a pequeña escala y que han ido creciendo en escala y en Cañón. apuesta de parte de productoras, inversionistas.
Y ahora que no sabemos cuál sea el futuro, ahorita especialmente están teniendo nuevas audiencias, están encontrando nuevas audiencias y quizá se le dé más peso a ese tipo de producción porque sí es a una escala menor y tiene posibilidades infinitas también. Entonces, el día de hoy queríamos hablar. En otros episodios también estuvimos mencionando ya algunas de estas ¿Alguno? series. Exacto, algunos de estos casos de series web que nos gustan y que vale mucho la pena ver y que están pues son muy accesibles, más accesibles Mm. que otro contenido. Y de eso vamos a platicar hoy. Yes, series web. Y, y de hecho, o sea, está muy padre porque, pues igual como dices, ¿no? O sea, lo mencionamos un poco en el episodio pasado, Mm. pero este es un momento en la industria donde justo este tipo de producciones un poco, pues para empezar a menor escala, también que necesitan menos recursos por lo mismo y que permiten explorar un sinfín de formatos, Ujú. son quizá lo que en este momento se vaya a ir desarrollando un poco más. Y pues justo es muy interesante porque yéndonos un poquito a la historia de esto, Ujú. el formato se ha caracterizado precisamente por ser muy flexible, muy moldeable, muy adaptable. Claro. Y en ese aspecto, como que se presta precisamente para este momento donde las producciones están muy limitadas por mil razones. Ujú. Y justo, pues mucho antes, porque yo creo que muchos incluso ya pensamos en web series y todos nos vamos a lo mismo, ¿no? Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Pero mucho antes de esto, incluso antes de YouTube, este tipo de series ya se estaba desarrollando. ¿Qué? Existió algo antes de ¿Dónde? YouTube. Cuando es la era de O sea, piedra. igual y a Sí. nosotros nos saca un poco, a nosotros me refiero a gente que vivimos en México, Latinoamérica, quizá, nos saca un poco de onda porque digamos que este empalmamiento que tenemos un poco más cercano ahorita de Ujú. contenidos es relativamente reciente, precisamente Sí. con Netflix, Amazon y demás. Es como cuando se estandarizó un poco más esto de, o sea, sí que el contenido disponible para todo el mundo. Ujú. Sí. ¿Y qué será desde 2010, 12? O sea, no Sí, es, aproximadamente. Sí, sí, sí. no tiene tanto bagaje, Ujú. pero en Estados Unidos, que es pues, o sea, donde de hecho surge como tal el género, que es quienes más aprovecharon también en su momento el Internet, Sí. en 1995, cuando tú y yo éramos unas bebés recién nacidas, surgió The Spot o thespot.com, que de hecho si lo buscan así, bueno, www.thespot.com, van a Doble D de encontrar Diana. todavía el sitio. O sea, Entonces, les sigue pueden con dar una vida. checada, sigue That's vivo. what- Yo creo que tiene mucho que ver con esto de que en ese momento también los códigos eran mucho más fuertes, o sea, eran más básicos, pero también más fuertes, ya sabes, como cuando, como la tecnología en general, que mientras más vieja sea, más resistente. Así es. Y bueno, de hecho la serie fue la primera de la que se tiene registro como tal, que utilizaba fotos, videos y blogs para contar una historia en un solo sitio. Eh, Sí. fue creada por Scott Sakarin y ha sido escrita como el Melrose Place en la web. Oh, wow, ok. Eso ya Como el nos da un throwback. panorama. Oh, Sí, de wow. hecho, o sea, vi como el primer capítulo, no la he visto, pero sí me intrigó. Ahora ya No estoy voy muy intrigada. a negarlo, son como veinteañeros que viven, o más bien que alquilan cuartos en una misteriosa casa en la playa al sur de California. Y pues el primer episodio como que te contextualiza un poco de este misterio de la casa y hay, o sea, tiene un pasado muy oscuro, ha habido Oh, asesinatos, ya. ha habido una jaula del servicio que trabaja ahí. Es muy raro. O sea, ¿Qué? la jaula, no una jaula, sino la jaula. ¿Recuerdas la jaula? La Es, jaula. es What? de web de la secundaria. Podcasteros, díganos si ustedes recuerdan la jaula o soy solo yo, donde La era como el Gossip jaula. Girl de la secundaria, ¿sabes? Que ahí se pasaban todos los... Ah, Algo así, pero del ok. servicio. Oh, wow. Pues es como, no sé, es una historia que intriga y está padre. Obviamente el formato que van a encontrar es súper básico. Sí. Este, pero pues justo, o sea, incluso cuando lo piensan y piensan en 1900 que esto era lo que se estaba haciendo en 1995 se ve muy avanzado.
Y sí a multicámara y todo, o sea, como un programa que verías en la tele, No, pero en la web, o no, cómo no, estaba no. O sea, grabado. seguía mucho el formato de la web serie, entonces Ah, tienes estos formatos un poquito más blogueros, un poco, ¿sabes? ah, ok, De una ya, ya, persona ya, frente a la cámara. Y entiendo. de hecho es interesante porque, o sea, por ejemplo, en ese primer episodio se presentan tres, pero todas se ve que están frente a una cámara casi como si fueran un testimonio, así decirlo. Entiendo, entiendo. Y Wow, y eso desde el 95. Ok. exacto, y al mismo tiempo que pasan sus videos, te muestran imágenes de la casa y te señalan detalles y así, entonces está padre esa dinámica. Como Eh, Dora la exploradora. No te ándale, creo. Melrose Place meets Dora la Exploradora en la web. Pero no era interactivo, como Dora la exploradora. No lo sé, no creo que no. O Dora sea, la supongo exploradora no es interactivo, Daniela. que... O sea, digo, no sé si este programa lo sé. Ah, ya, ya. Es que Dora la Exploradora es una falsa interacción. Sí, yo siempre he dicho que no se vale que nos mientan con ese cursor. Pero bueno, perdón, continuamos. Oh, wow. Monse tiene sentimientos muy, muy severos respecto a la Y ya sabes, exploradora. y la nueva versión de Dora, ya sabes, la super película de Nickelodeon, me enojó que no fuera una especie de Bandersnatch y que no fuera como interactiva, porque no fue Debería. interactiva. Qué Y ya te oportunidad tan desperdiciada. ¿Estás de acuerdo? sí, Yes. totalmente, Thank you. totalmente. Ya, perdón. Aquí tenemos todos los hot takes que en ningún otro lado les ofrecen. Claro, ¿quién está hablando de opiniones de Dora la Exploradora? Ok, ya, perdón, continúa. No sé si este es interactivo porque tengo que solo vi el primer capítulo. Si lo fuera, estaría muy chido, ¿sabes? Porque sí, como es algo misterioso, estaría muy chido que tuvieras que resolver el misterio. Pero no lo sé, así que no me hagan No, mucho caso. está muy avanzado. Ok, ajá. Y de hecho, pues InfoSeek otorgó al sitio el título de Cool Side of the Year. Ujú. Y eso fue pues justo en el 95, o sea, fue la primera entrega de esos premios. Sí. Actualmente son los Webby Awards, que son súper Son los, sí, 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 los eh, grandes. Ujú. sí, cañón. Y bueno, después de eso, o sea, en ese mismo año Bullseye Art, Ujú. que es una productora, sacó también muchísimas, bueno, empezó a sacar varias series web de diversos formatos y diversos contenidos y temáticas. Sí, Entonces, desde el 95 pues ya tenemos como este registro. En claro. 2003, por ejemplo, también ya mucho después, Ujú. salió MSN Video y MSN Video salió con Weird TV para sacar Weird TV 2000, donde había cortos, Sí. comedias y mini documentales precisamente exclusivos para esta plataforma. Sí, Y ya en 2005 finalmente ajá. con la llegada de YouTube, que yo creo que, o sea, en general para creadores independientes, sobre todo en ese momento, porque ahorita es un poco más difícil la monetización e incluso los lineamientos que se tienen de contenido y demás, Claro. pero en ese momento pues era un espacio súper, súper libre donde veías desde la caída de, ¿te acuerdas? Se me olvidó el nombre. ¿De quién? Ok. Ah, Edgar se cae. Edgar se cae desde la caída. Épico, épico, sí, Les sí, he sí. fallado audiencia palomera. Oh, ¿cómo pudiste olvidar a Edgar Secay? Oh, mi Dios. Es parte de la historia. Exacto. Es la génesis de YouTube, ¿no? Y Antes es de que es todo. verdad, o sea, al principio YouTube la verdad es que era más bien una plataforma para alojar videos exclusivamente, Ajá. ¿no? O sea, cualquier tipo de videos, era como Edgar Secay y también videos Era de como el gatos, de los ¿sabes? videos, básicamente, que los Ajá, pudieras encontrar así. sí, o sea, como que no, en nuestra mente, o sea, de la generación millennial quizá, no existe una plataforma antes que solo alojara videos de esta manera. Mm. Y fue increíble como que el auge, el boom de YouTube sí fue, creo que a partir de 2009, 2008, más o menos Ajá. Sí, 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 que, por o sea, como esa década en la que empezaron a surgir creadores, a monetizar, a realmente construir una carrera ahí. Y ya en a últimas fechas ha pasado lo que tú dices, que ya el algoritmo, la monetización, ya es nadie otra nos ve cosa. por eso. No, no es cierto, no es cierto. No se vayan. Pero aprovecho este momento donde nos referimos a ustedes para que recuerden también que si quieren vernos en un bellísimo paquete de stickers, Oh, es verdad. tomen una captura de pantalla, nos la manden, nos la pongan aquí abajo, nos la manden por nuestras redes y vamos a mandarles ese paquete de stickers
tan prometido, así Ya hay que stickers muy buenos, quiero que... demuestren la fuertísima audiencia que tenemos, debería hacerse presente en este momento. Pero volvamos. Fuertísima, Eh, sí. sí, o sea, la verdad como que en esos años, como dices, como alrededor de 2008, como que se prestó justo para hacer un espacio, ¿sabes?, de simple expresión, porque en ese momento incluso la monetización no estaba tan pensada, era solo como de, tengo esta idea y quiero hacerla. Y estaba Sí, muy chido eso, o sea, sí. estaba padrísimo y justo salieron cosas muy padres. Por ejemplo, justo en el 2005, Rooster Teeth hizo la web serie de Red versus Blue, que es una historia de ciencia ficción inspirada en Halo y donde Oh, básicamente usaban animación así relativamente básica, eh, ok. pero justo para que se viera, o sea, ¿sabes? Ahorita esa serie sigue todavía en pie, ya oficialmente en su página web, Ah, ya, pero es cañón, porque además notas la evolución desde la primera temporada, claro. todo esto, al el nivel de producción que traen ahorita, que sí ya se ve muy Halo. Ya, de Entonces, verdad. está muy cañón eso, o sea, justo Increíble. como que la escasez de recursos no era un límite. Ahora sí que se va a oír muy fichado esto, pero pues que no era un límite. Ahora sí que el único límite era tu imaginación. Y Total. eso estaba Sí, cabrón. porque también, o sea, los creadores de YouTube directamente, y estamos hablando específicamente de los de ficción, porque sabemos que hay Sí, muchísimos canales y hay amplios. un nicho, hay rincones hermosos y muy extraños en la web. Mm. Extraños es una gran palabra. Extraños, pero lo interesante fue que antes de eso, o sea, había estos estudios de producción a los que tenían acceso solo un puñado de personas y si tenías una historia, una idea o simplemente un mercado, que sí hay mercados, o sea, estos nichos son increíbles de ver y cuando llegó algo como YouTube que tenían, como dices, acceso si tenías una cámara o simplemente una cámara en tu teléfono, en tu computadora y acceso a internet, podías tener una audiencia y más para contenido de ficción, pero obviamente eso pasó en muchos niveles, ¿no? Entonces eso No, fue cañón. padrísimo, tienes razón. O sea, creo que sí fue como una revolución total y completa. Digo, todos sabemos, y quizá ya es hasta también cliché decirlo, Ujú. pero pues ahora sí esto de que el Internet hasta cierta forma horizontalizó muchas cosas y Sí. quizás sí, más en un principio de lo que ahorita, porque pues ahorita también ya no es lo mismo, pero en ese ambiente que se vivía en ese momento, Ujú. definitivamente YouTube sí fue como una plataforma que horizontalizó todo el contenido y eso es muy chido de cierta forma. Y Sí, bueno, o sea, creo que si bien la serie que te mencionaba de Spot es como la primera registrada que se tiene, sí. creo que la mayoría, cuando piensa en web series y en la génesis de las web series, piensa en Lonely Girl 15. Es lo que ahorita me estaba acordando cuando empezaste a hablar del principio de YouTube y todo eso. Sí, sí, qué Que bueno. además está, o sea, ¿sabes? Incluso creo que fue más que visionaria para sus tiempos, La muy, verdad, muy, muy sí. cañón. No, o sea, totalmente, este aspecto que mencionas de la, la combinación de ficción-realidad, o sea, sí, como dices, es completamente innovador y creo que pocas cosas, por ahí sé de una historia que sí lo hizo también en algún otro momento en Ujú, la televisión, ujú. y pues también conocemos películas, ¿no? Como El Proyecto de Blair y otros que han sido esta mezcla o amalgama de donde los límites no están bien establecidos y justo eso es como de lo interesante. Sí, Eh, Definitivamente, en este caso, también por lo poco conocido que era el formato de la web series, pues se prestó mucho más a ese tipo de cosas. exacto. Y pues además ese también es como un misterio, teen drama, y Sí, además otra cosa que a mí me parece increíblemente innovadora de ese momento, que ya lo retomó después otra producción de la que hablaremos, es sí. que hacía vinculación con otros canales de personajes secundarios. Entonces, Ujú, era como una forma segmentada de enterarte de toda la historia. ujú. Y había estos hipervínculos, por así decir, o hipertextos, que para Sí. conseguirla completa justo tenías que revisar los canales de los otros personajes. Ujú. Y eso estaba padrísimo, la verdad, porque, o sea, incluso pensar en la historia así, esto es mucho, mucho antes de los multiversos, ¿no? Y, Sí, por ejemplo, en los cómics ya se hacía, pero un formato en video no teníamos. sí. E igual, pues, o sea, esta serie dio un buen de spin-offs. ¿En serio? Yo no me sé Sí, los spin-offs.
Ajá. Entonces, o sea, la verdad creo que pues por algo es como el primer referente que se tiene así oficial, ¿no? De qué es eh, la web series y justo como que estableció cierto formato, aunque como decimos, el, es muy flexible este tipo de producciones. Y justo pues pasar de ese formato tradicional de temporadas con episodios de 5 o 10 minutos eh, a un sinfín de opciones, ¿no? Que de hecho es lo que permitió llegar, por ejemplo, a House of Cards, a tener 9 nominaciones en los Primetime Emmy de 2013. O sea, ya bajo Netflix, que ya fue como Sí. ya cuando se estableció esta industria poderosa del el video en demanda o bajo demanda, Ujú. eh, que si bien no es quizá lo tradicionalmente conocido como web series, entra en esta amalgama en el género, ¿no? Que es, te digo, muy, muy, muy flexible, que en el caso, pues, de House of Cards, si ves una producción enorme y quizá más tradicional a lo que sería una serie HBO, HBO-iana, Wow, ese es un buen adjetivo. hay gigantes. Tú y yo tenemos un favorito del que necesitamos hablar. Lo mencionábamos en algunos episodios pasados, en el de Orgullo y Prejuicio, precisamente a partir de su adaptación de Lizzie Bennet Diaries, y pues es como Pemberley Digital, que a mí se me hace, si te decía que Lonely Girl 15 se me hacía visionaria, Sí, creo que Pemberley Digital logra explotar total y completamente las capacidades de una web series, pero creo que lo hace sobre todo, o lo hizo más bien, con The Lizzie Bennet Diaries, que era esta adaptación que comentábamos, esta modernización, sí. este, del 2012 al 2013, creada por Han Green y Bernie Su, Ujú. porque de verdad, o sea, explotó los recursos que tenía de una forma increíble y que la verdad, no sé, tú me dirás tu opinión, pero yo creo que en sus producciones subsecuentes Sí. no, no realizó tanto. Y creo que por varias razones, o sea, por ejemplo, para empezar es su serie más larga, tiene 100 episodios. Y eran 100 episodios que iban desde 2 minutos hasta 10, algunos incluso así llegaron hasta 15, que eran los más densos. Sí, sí, Eh, sí. creo que también, o sea, algo que le permitía hacer mucho este juego era el aspecto de los videoblogs, o sea, del formato de videoblog que justo te digo, retoma un poco de Lonely Girl, Ujú. porque, ay, es que era hermoso, o sea, lo sigo imaginando en mi mente y viendo la perfección de estas mentes, o sea, Sí. ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo que decíamos esa vez que hablábamos, que además de las adaptaciones, que Ujú. justo esta, bajo el formato de videoblog, permitía esta idea del narrador no confiable Sí. y eso se me hace, o sea, ¿sabes? Como una muy buena manera de repensar en la actualidad cómo sería una narración de Austen. Sí. Eh, también, digamos, o sea, aquí es donde particularmente digo genios, Sí. porque tenían el aspecto transmedial. Entonces, no solamente tenían la hipervinculación o los hipertextos, por así decirlo, de que tenían estos side channels, Otros ¿sabes? canales, ajá. Sí, sí, Ajá. sí. Que era como lo que decías, ¿no? El canal de Lidia, que era una hermana, el canal de Charlotte, que era la mejor amiga, y el canal de la hermana de Charlotte, Sí. que te Sí. permitía como descubrir estas otras partes de la historia, Ujú. que si solamente veías el canal de Lizzie, lo podías entender sin problema. Pero Sí. definitivamente enriquecía la historia ver los otros canales y no se quedaba ahí. Los personajes tenían cuentas de Twitter, tenían blogs, creo, no me acuerdo qué plataforma era, pero justo, o Sí. sea, cositas así que le enriquecían y te daban más contexto y sentías que, o sea, la interacción estaba pasando en la realidad. Exacto, le daba realidad, es lo que te iba a decir. O sea, enriquecía la historia, sí, pero también, o sea, el hecho de que, por ejemplo, las empresas para las que trabajaban también tenían su página web y su Mm, canal. Era como una empresa real que existía en nuestra vida y que esta persona también, la narradora y toda su familia y sus allegados existían en la vida real. O sea, les daba
realidad y por eso también lo comentaste, que mucha gente creía que sí era solo una chica haciendo el Mucha doble. gente que no había leído el libro, que pensaba que todo esto estaba pasando de verdad. Y era, ay, es que era una locura, porque también, o sea, lo pienso en ese aspecto, ¿no? Como de, era, o sea, de alguna forma, era muy, ¿sabes? Como te permitía identificarte con Sí, estas vidas y estas personas y eso, o sea, digo, creo que no hay mejor historia que una historia que te permite identificarte de alguna forma. Y sí, eso es, o sea, fue como situar Orgullo y Prejuicio en nuestra realidad y como una historia posible, muy posible. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, la verdad, totalmente merecidísimo el streaming que se ganó y el premio que se ganó, que de hecho ese fue un Emmy, pero fue un Primetime Creative Arts, precisamente por programa interactivo. O sea, y estoy segura que mucha gente ni siquiera sabe que esa categoría existe. Exacto, es lo que te iba a decir cuando la ganó, es que yo me enteré que existía. Exactamente, yo también, fue como Pero habla mucho de lo que decías, habla mucho del progreso de este subgénero, digamos, y como, como el alcance que tiene en cuanto a audiencia, pero también cómo ha crecido como, sí, o sea, otro medio de producción de narrativas, de series, que tan es así que ya llegó al premio más tradicional, convencional, grande de la televisión o de cañón. las Y series. eso fue, imagínate, eso fue en 2013. Sí, O sí, sea, no, ahorita ya ¿sabes? Creo que hasta fue casi al mismo tiempo que lo que decíamos de House of Cards también llegando es a los verdad. Emmy. Y Es esta era una plataforma mucho más pequeña, con creadores mucho más independientes. sí, una producción súper chiquita. Exacto, o sea, es increíble, pero sí, definitivamente digo, yo no creo que sus series posteriores hayan sabido aprovechar los recursos de la misma forma porque cambiaban desde los formatos hasta que Sí, muchas veces ya las interacciones en redes se sentían un poco más superficiales, menos planeadas, no sé, tú es me dirás. verdad. Sí, exacto, porque inmediatamente después, o bueno, muy poco después, hicieron la adaptación de Sandition, que es esta novela inconclusa de Jane Austen, ¿no? Y usaron justamente a un personaje como si fuera un spin-off de The Lizzie Ajá. Bennet Diaries, porque usaron a Gigi, que era la hermana de Darcy, para que fuera la protagonista, esperando, sí, como que jalar a la audiencia de Lizzie Bennet Diaries a ese proyecto. Y de hecho, Ajá, también, o sea, jalaron, porque sí la jalan a ella, pero, o sea, sí lo tratan de mantener un poco sí, como esa realidad. Entonces, era como ella probando o testeando un nuevo producto justo, de sí. Pemberley Digital, que es la Así es. empresa de Darcy. Entonces, o Exacto. sea, eso se me hizo padre, porque creo que en todas sus producciones posteriores trataron como de vincular las Los historias de una forma u universos. otra. Y Era, eso se me hizo, era su era propio universo. totalmente, o sea, cuando pasó eso, Es el ese universo spin-off. austeniano. Sí, totalmente, porque incluso, bueno, eso fue la de Sandition y luego Emma Approved, si bien recuerdo, sí había un vínculo con, de repente Sí, mencionado. la esposa de Elton en este caso era la hermana de Bingley y creo que nadie conoce la de Mujercitas, pero definitivamente creo que ahí, o sea, sabes, Sí, y eso que como Mujercitas, ligaron. digamos, en el nivel de cultura general, digamos, o sea, en el imaginario popular, cuánto se conoce Orgullo y Prejuicio y cuánto se conoce Mujercitas, como que ahí la llevan, ¿no? La verdad es que las Sí. dos son historias bastante conocidas y la adaptación no estaba nada mal, o sea, como la justificación de cómo, o sea, por qué se estaba haciendo el videoblog, la adaptación de cada hermana, me gustó varios cambios, me gustó que la hicieran, por ejemplo, estaban, si no mal recuerdo, ambientado en Canadá, lo cual se me hacía como súper ad hoc con el espíritu de las hermanas y su espíritu familiar. También hicieron ahí un cambio interesante de John Brooke, que la cambiaron a Joan Brooke, eso también se me hizo padre, interesante. No sé, o sea, estaba bien adaptada. Quizás si esa hubiera llegado después de Lizzie Bennett, aunque era un elenco totalmente nuevo, y yo entiendo que como que quisieron agarrar a la audiencia de Lizzie Bennett lo antes De posible, no Usher perderla, en ¿no? general. O sea, de hecho, en 2018, el año pasado, trataron de hacer el revival de Matt. Sí. Y, o sea, por lo que dieron a entender, era como hacer la historia de persuasión, ya sabes. Ah, ok. Ajá, entonces,
Pues Que soy está yo, padre, ¿no? yo soy la protagonista de Persuasion, según BuzzFeed. Ah, Quiero sí, que lo porque ya le sepan, pasó ya el es el quiz. quiz. Que le había dicho y es la protagonista de persuasión, increíblemente. Ajá. Y yo no lo creo, pero sí, no, o sea, como que creo que iban por ahí, pero hubo como muchos problemas, porque pues además allá no era como todo el equipo que fue cuando estaba Hungry y demás. Ahorita más que nada era Bernie Su tratando como de sacar este proyecto que él quería hacer desde hace mucho. Sí. Y además era una historia que muchísima audiencia pedía, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que era así de, oigan, pues ya hagan persuasión, por favor. Hicieron Sanditon, pero no han hecho persuasión. Y pasaron como a hacer un tipo mockumentary en Sí, YouTube. sí, Y del que se alcanza a lo ver. trataron de financiar a través de Patreon, porque se la, Así o es. sea, que solamente como que vieron el interés de la audiencia en sí ver algo. Ujú. Fue como de, ah, pues seguramente nos van a ayudar, o sea, si ponemos el Patreon podemos financiar algo más chido que esta historia que no sabíamos también como que tan limitada iba a estar. Así es. Y porque además estaba bien raro, o sea, la historia era que te ibas a hacer como interna de Emma. Ah, ya, ok. Ajá, era como de, ok, exacto. Y pues te Pero digo, según yo, o sea, documentary sí, y fue rarísimo por muchas cosas, o sea, la verdad como que a eso me refiero, o sea, creo que ahí es donde pierde esa autenticidad, porque pues lo chido eran estos formatos de videoblogs, ¿no? De donde te están hablando la gente en carne propia y cosas así. Y ujú, ya como mockumentary, o sea, sí, también es divertido y demás, pero es como, eh, ya lo he visto, ¿sabes? exacto, Como no había una verdadera innovación. sí, La historia como que estaba muy dispersa. Y después de March Family Letters, sí, tuvieron otra producción que a mí se me hizo muy interesante, sí, pero que también, o sea, ya se veía que no había audiencia, ¿sabes? O oh, sea, ya. sí, se me hizo padre porque además, o sea, fue una alianza con PBS. Oh, ok, Entonces, el punto era como mostrar algo científico detrás de una historia mm, ficticia. Esta historia ficticia era Frankenstein. ah, Entonces, claro, ajá, sí, o sea, que, la serie se llama sí, Frankenstein MD. sí, sí, Eh, sí, la alcancé a ver también. y Ujú. creo, esa sí no estoy segura, de hecho, si tenía relación con las otras historias. No, creo que No no. lo recuerdo. Igual y sí hay por ahí un Quizás sí, easter egg, ¿eh? Creo pero que no usaban la aplicación de Pemberley para comunicarse o algo. Creo que sí, sí, ¿no? O sea, siempre que hacen llamadas o algo, usaban la aplicación está en la aplicación y de así es Pemberley. como, ese es el registro, ese es el diario de la doctora Frankenstein, porque aquí es Ajá, una doctora. era mujer, I remember, ya, Y ya, ya. estaba chísimo porque, o sea, además de que te contaba esta historia, eh, que es un clásico también, Sí. era, tenían como asesoría científica precisamente de cómo, igual, cómo se contaría este relato en la actualidad y qué es lo que le daría vida a Frankenstein y de qué estamos hablando. O sea, ¿sabes? Todo es muy teórico porque evidentemente, por si no, por si están viendo esto en el 3093 y ya es posible, ahorita en el 2020 todavía no es posible revivir o dar vida a un ente no vivo. Sí. Todavía. Exacto, crear vida desde cero, Sí. humanamente, pero eh, ahí como que te ponen así de, ¿bajo qué teorías podría esto lograrse? Ujú. Y se me hizo muy interesante porque además el final también se me hace un buen final, pero Sí. también creo que se concentra, por ejemplo, ahí creo que el problema es que se concentra tanto en este aspecto científico, que está padre, o sea, no Ujú. quiero decir que no lo esté porque además es educativo, por eso es una alianza con PBS, Sí. pero te quita todo el aspecto filosófico de la vida de Frankenstein, porque pues, o sea, termina justo casi cuando él adquiere vida. O Ujú. sea, no ves todo el proceso de Frankenstein y todo lo que representa, ¿no? Esto de verdad era un monstruo o lo convirtieran en un monstruo la sociedad. Y Ujú. eso a mí se me hace como lo más rico de Frankenstein. Y también Eh, las preguntas, como dices, filosóficas de crear vida y qué te hace a ti exacto. eso. Y se tienen algunas de esas conversaciones, pero de una forma bastante ligera, porque también el tono de esa adaptación es bastante
ligero, tiene toques muy humorísticos, muy, precisamente porque pues Frankenstein, la protagonista, la doctora, es joven y es, creo que es, que está como de, no sé si pasante o residente, ¿sabes? Está como, no ha terminado sus estudios o algo así, me Es como acuerdo. la tesis de maestría, algo así, Algo ¿no? así, algo así. Ujú, ujú. Pero se Y quedó es, inconclusa, ¿cierto? Se quedó ahí en esa parte. ajá, y es, o sea, sí, se queda como en un cliffhanger, como dices, porque pues, o También The sea, March Family Letters no acabó. Bueno, no se acabó acabó. cuando se acaba la primera parte de Mujercitas. Ujú. Exacto, y además es, ay, no sé, o sea, digo, creo que también hubo muchos cambios al personaje principal, no solo el que fuera mujer, ¿sabes? Sino, eh, por obvias razones que tienen que ver con formato, te Sí. explica mucho más de las motivaciones de este personaje y del pensamiento. Y conforme va pasando, vas entendiendo que este personaje está lejos de ser perfecto. Ujú. Contrario a, creo que te ponen una vista muy simpatética o empática con la doctora Frankenstein. Ujú, es súper charming, es una chava, pues Sí, como las protagonistas de las otras adaptaciones, pero no funciona tanto con este personaje porque tiene decisiones, valores, morales, principios. como que le faltó el tono. Sí, o ese no era el tono, o sea, manejaron igual los tonos de las anteriores, pero Exacto. funcionaban porque pues el material fuente pues era más o menos un tono de vivencias familiares, de madurez, del paso a No. la madurez, ¿no? Pero en Frankenstein es una cosa muy distinta, sí. Pero, o sea, definitivamente, digo, yo creo que pese a todos los altibajos que ha tenido, sí sigue teniendo una audiencia muy leal. La audiencia sigue vigente y sigue viva y, ¿sabes? O sea, el fandom que creó es un fandom muy, muy, muy bonito Sí. y con quien te encuentres, o sea, ¿sabes? Es como, eh, tiene este amor por esa literatura y por esa creación y lo admira por todo lo que ha logrado. Y de Ujú. hecho ha tenido otros regresos. Tuvo dos, si no me equivoco, con The Lizzie Bennett, que fueron como dos episodios especiales. Ah, sí, sí, Bueno, de hecho creo que chiquitos. tres. Uno fue para promocionar el libro de Lidia. Ujú, ujú. Luego tuvo otros dos, que esos fueron para promocionar el libro de Lizzie, el Sí, diario. ujú, exactamente. Y de hecho también, si no me equivoco, el libro de las dos, o solo el de Lizzie, también está como en ebook. Y el ebook está padre porque es muy interactivo y te permite, o sea, ¿sabes? Como que ese sí me tocó Ay, no hacer sabía ese eso. tipo de cosas. Oh, qué bella. Y, y sí, o sea, de hecho, o sea, esos dos videos que salieron pegaron un buen, porque además estaban los protagonistas, obviamente. Claro. También como que días antes habían publicado cosas en Twitter, en Instagram, en Facebook, y pues también, o sea, se vuelve a ver eh, esta transmedialidad que se me hace Sí, sí, hermosa. Me sí. encanta también como en esa serie hablan mucho, o sea, yo estudié ciencias de la comunicación, amigos, entonces, ya saben, como cualquier otra persona, me encanta cuando hablan de lo que sé. Y en esa serie hablaban mucho de narrativas, de transmedialidad, entonces era padre ver cómo era muy meta en algunas ocasiones, ¿no? Sí, total. Y sí, o sea, la verdad, esos dos episodios pegaron un buen y la gente los está esperando como locos. Y fueron muy lindos, además. Son mi hombre ideal, definitivo. En el 2013 ya no. Pero sí, más allá del multiverso de Pember Digital, existen muchas otras productoras, canales de webseries, de las cuales vamos a platicar más en el podcast. Así que si están viéndonos en YouTube, corran para allá porque vamos a seguir platicando de muchas otras opciones que pueden encontrar muy fácilmente y que son muy, muy valiosas, más allá de este multiverso, como dijimos, ¿no? Así es, amigos. Y también recuerden, pues, que aquí no se acaba la conversación. Continúen redes, por favor. Síganos en Twitter, Las Palomeras, Instagram, laspalomeras.pop, Facebook, Las Palomeras también. Hashtag y hashtag Las Palomeras somos todos, así que vayan a contarnos más si ustedes forman parte de este bellísimo fandom de Pemberley Digital. Cuéntenos cuáles son sus teorías sobre su ascenso y caída, qué es lo que les gusta, qué es lo que no. Y también cuéntenos cuáles son las series o web series más bien que
ustedes nos recomiendan. Ya saben que a nosotras nos encanta escucharlos y nos encanta tener más recomendaciones y cosas que ver. Y en esta cuarentena lo necesitamos con todo el corazón. Y nuevamente les mandamos la mejor vibra del mundo. Que Ahí ojalá vamos. todo salga bien. Una semana más. Si se puede, vamos todos juntos, separados. Y A nos sana vemos. distancia, juntos, pero a sana distancia. Así es, así es. Y nada, nos vemos el próximo miércoles en otro episodio para Homero. Chao.